Día de los Padres. Hoy celebramos un día especial y queremos felicitarlos a todos ustedes, no solamente los que están aquí, pero también los que nos van a ver a través de las redes sociales. En especial, como todos los días y como todos los domingos, hoy también no solamente celebramos a los padres, pero celebramos a nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que a Él sea la gloria, la honra para todos los tiempos, amén, por los siglos de los siglos. Hay algo interesante en esta mañana y es que salimos de una serie que le habíamos titulado Consejos para una iglesia en progreso. Así que yo creo que esa serie de 3 mensajes fue una serie poderosa, edificante para nosotros cada uno como individuos y como iglesia. También progresar en la vida del Señor. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante, así que yo quiero que usted me acompañe en Lucas capítulo 15, verso 20. Lucas capítulo 15, verso 20. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya esta palabra está bendecida. La Biblia dice, Lucas 15, verso 20. Dice la palabra del Señor, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Diga conmigo, y le besó. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema un padre que sabe amar, un padre que sabe amar. Y yo creo y tengo la convicción que no hay una historia en la palabra del Señor que demuestre de una manera tan interesante, tan tangible, en la cual se puede ver esa esencia del Padre Celestial, esa manera en que el Padre puede, manifestar ese amor que la parábola del Hijo Pródigo. Es interesante cómo ese papá que está representando a nuestro Padre Celestial hace las cosas que hace, le da al hijo las cosas que le da al hijo. Cuando estamos hablando de parábolas, lo que estamos hablando es de una comparación. Una parábola en la Biblia es coger un ejemplo natural para explicar algo que es espiritual. En otras palabras, es una comparación para nosotros poder entender aquel mensaje que Dios, en este caso Jesús, quería enseñar no solamente en aquel tiempo, pero también en este tiempo. Recordemos que la palabra del Señor trasciende los tiempos, es eterna y es transformadora. Alguien que habrá un testigo en esta casa en esta mañana. Aleluya. Y aunque estoy convencido también que el protagonista de esta historia no es el hijo pródigo, no es como usualmente se predica del hijo o del segundo hijo, que también es interesante las cosas que él hace, pero estoy convencido que el padre, el amor incondicional del padre es, oye, el protagonista de esta historia. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir amén? Aleluya. Según la ley judía, y esto es para ponernos en contexto más o menos, según la ley judía, un padre no podía repartir sus bienes como quisiera. Había algo establecido. El primogénito, en otras palabras, el primer hijo, que no era el que se fue de la casa en este caso, tenía que recibir 2/3 partes y el segundo, el resto de la herencia, según Deuteronomios capítulo 21, verso 17. Otro dato que también encontré que es interesante es que allá en el oriente, en aquella cultura, es bien inusual, escucha bien, que los hombres mayores, en este caso el padre, salieran corriendo. Esa gente no corrían, esa gente no hacían ese tipo de cosas, pero el padre, que está representando a nuestro Padre Celestial, dice la palabra del Señor que cuando lo vio, salió hacia él, salió corriendo y tuvo que hacerlo debido a que su esencia, a que el amor de padre no se pudo contener, se movió a misericordia, se movió, oye, en condescendencia hacia su hijo. Y eso
deja mucho que decir de cuando, perdón, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, como el Padre Celestial, oye, se acercó a nosotros, cómo fue que amó tanto al mundo, oye, que dio a su único unigénito, hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En medio de tu crisis, en medio de tu dilema, ahí estaba Dios. Dios salió a tu encuentro, Dios salió, oye, nadie puede, oye, entender a Dios, nadie puede buscar a Dios si Dios no se acerca primero. Y eso fue lo que hizo este padre, se acercó. Él estaba en delitos, en pecado, en rebeldía, pero cuando entró en sí, cuando volvió en sí, cuando se dio cuenta que era mejor estar en la casa del Padre, estar en la presencia del Padre, aleluya, él se dio, oye, se levantó de donde estaba y corrió hacia su casa, y cuando el Padre lo ve, se acerca a él, aleluya. Ay, pero el padre empezó a correr hacia su hijo, aun cuando el hijo había deshonrado al padre, aun cuando el hijo había deshonrado su familia, y corría el riesgo este padre que lo apedrearan. Pero qué bueno que así somos los padres, los que sabemos amar, los que protegemos a los hijos, no importa lo que esté sucediendo, aunque hayan piedras, aunque haya lo que haya, nosotros nos metemos en el medio. Ay, hay un detalle que es interesante, y es que el salmista decía en el Salmo 33:20, nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. No importa cuál sea la situación, nosotros como padres, por naturaleza, por default, oye, nos metemos en el medio de cualquier situación que estén pasando nuestros hijos. Si tenemos que cubrirlos con nuestra vida, lo hacemos. Si tenemos que coger 2 o 3 palos por encima, también lo hacemos. Ay, cuánto más el Padre Celestial no se mete, ay, en tus asuntos. Cuánto más el Padre Celestial te cubre. Él es escudo, Él es nuestra fortaleza. Alguien que le dé gloria a Dios en esta casa, porque Dios está en medio de tus asuntos, como el Padre que sabe amar a sus hijos. Alabado sea su nombre. Aleluya. En aquellos tiempos, escucha bien, no era raro que se repartiera la herencia antes que el padre muriera. Pero ya ustedes conocen la historia, que él quería toda la herencia. Él se lo quería llevar, especialmente si éste quería retirarse de la dirección de algún negocio, por ejemplo. Pero cuando vemos esta historia, la actitud del segundo hijo, que es el pródigo, aleluya, este hombre su actitud no le permitía ver más allá de sus narices. No le podía permitir ver más allá de lo que él tenía, de la comodidad que estaba. Y a veces así nosotros actuamos muchas veces. Ay, 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 ay. Esto se va a poner un poquito, vamos de nivel en nivel. Esto se está poniendo difícil un poquito más. Y a veces esa es nuestra actitud. Esa es la actitud que a veces nosotros tenemos, esa actitud. Escucha bien, amada iglesia, y aquellos que me están viendo por las redes sociales en algún momento del día o de la semana, esa actitud lo llevó, escucha bien, a la rebeldía, lo llevó a pecar y por ende a malgastar su herencia. Hay mucha gente que está malgastando lo que Dios le ha dado. Así hay hijos e hijas, escucha bien, que solo están pendientes a la bendición y no están pendientes al que bendice. A él le interesaba la herencia, a él le interesaba el chinchín, a él le interesaba la plata, la mula. Yo no sé cómo le dicen en tu país al dinero, pero eso es lo que le interesaba a él. Él quería vivir la vida loca. Él se restregó con los cerdos. Él perdió todo lo que tenía, pero había un padre, aleluya, que sabía amar, un padre que no iba a dejar que su hijo, oye, y no importa lo que estuviese haciendo, cuando este hijo decidiera volver, él lo iba a esperar con los brazos abiertos. Así hay mucha gente que mal usa la provisión de Dios, la provisión del Padre. Hay gente, escucha, que después que recibe algo bueno, que recibe una bendición, se apartan, aleluya, se alejan, y no es hasta que comienzan a sufrir que vuelven en sí. Como dice la historia,
que este hombre volvió en sí. Pero amada iglesia, amada gente que me está viendo en esta hora, hombres y mujeres, aleluya, escucha bien, hoy vine a hablarle a personas que están en un sub y baja espiritual, que han recibido bendición, sanidad, favor, abundancia, y te has vuelto atrás, has querido caminar como quiera, pero hasta hoy, aleluya, oramos en el nombre del Señor que vuelvas en sí y consideres a Cristo, que con cuerdas de amor, escucha, oye, te espera con los brazos abiertos. ¿Habrá alguien aquí que le pueda dar un aplauso al Señor en esta hora? Escucha bien. Si nosotros entendiéramos lo bueno que es Dios, si nosotros entendiéramos que en la casa de Dios, oye, muchas moradas hay, en la casa de Dios hay bendición. Y yo no sé si alguien me entiende en esta mañana. Alguien puede entender lo privilegiado que somos, que no solo tenemos un papá terrenal, pero tenemos un Padre, oye, celestial, aleluya. Aquí no hay nadie huérfano, aquí no hay nadie que se quedó sin padre. No te creas toda esta teología barata que te meten por ahí, que tú ahora estás huérfano, que necesitas y que una cobertura, un padre espiritual. Eso es gracia barata. Usted tiene un Padre espiritual, se llama Jehová de los ejércitos, se llama Cristo, aleluya. Usted tiene la cobertura del cielo, la cobertura celestial, alabado sea su nombre. Hoy el Señor entonces te dice, y escucha la voz del Espíritu, hoy el Señor te dice, vuelve, y yo ya pagué por tu pecado, ya he removido la culpa, ya he removido la vergüenza. Escucha, tú tienes padre, ya no eres huérfano, eres parte de una familia espiritual, eres una persona que, oye, participas de una herencia celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo que estábamos muertos en delito y en pecado. Esta historia, esta parábola tiene dos vías. Se le puede aplicar al creyente y se le puede aplicar al que no conoce también. Porque cuando Dios me encontró muerto en delitos y en pecados. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando Cristo estaba caminando en la faz de la tierra, murió por mí también, murió por la humanidad. Te tomó en cuenta. Tú estabas en el pensamiento de Dios. Aleluya. Su gracia te alcanzó. Yo no sé, hay gente que Dios nos ha sacado de muchos lugares, de pecados y de cuestiones y de cosas que hacíamos, y Dios nunca nos ha reprochado nada. De hecho, yo quiero que tú sepas que el Padre bueno, ese Padre que te estoy predicando, que sabe amar, oye, nunca te sacará en cara de dónde te sacó. Nunca te sacará en cara el pecado que te limpió, nunca te sacará en cara absolutamente. Y dicho sea de paso, la palabra del Señor nos enseña que Él se le olvidan. Ay, Dios mío, esto es libertador cuando nosotros podemos entender que tenemos y le servimos a un Padre que sabe amar de una manera incondicional. Aleluya. El Padre nunca les reprochó nada. Los recibió con brazos abiertos. Yo les prometo que cuando tan pronto termine nos vamos. Aleluya. Así que hay una ilustración que quiero compartir con ustedes. Alguien le preguntó en una ocasión al presidente Lincoln. Y le pregunta que cómo iba a tratar a toda esta gente del sur, a los rebeldes del sur, cuando fueran todos ellos derrotados y volvieran a la unión entonces. Obviamente, esta gente que pregunta están esperando una respuesta que contenga venganza, que contenga algo de agresividad, que contenga, si yo los voy a coger y los voy a restrayar, los voy a tirar y voy a hacer esto y lo otro. Pero sin embargo, miren cómo el carácter del Señor se manifestaba a través de este presidente. Y Lincoln le dice lo siguiente: ay, los trataré como si nunca hubieran estado separados. Y de la misma manera el Padre Celestial a nosotros también
nos trata. Él nos dio un lugar, Él nos dio identidad, Él limpió nuestros pecados, Él nos injertó, dice Pablo en Efesios, oye, a la familia espiritual. Él nos adoptó como hijos, alabados a su nombre. En otras palabras, dice Efesios que éramos reos de muerte, oye, estábamos muertos en delitos y en pecados, y Él no nos sacó en cara, Él nos recibió, oye, nos recibió, porque ahora en la unión con el Padre somos uno con Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Hoy yo no sé si usted puede entender esto, pero cuando usted puede, oye, tener una convicción de quiénes nosotros somos en Cristo a través de ese amor paternal del Padre, esto liberta, oye, nos quita los complejos de que si nos quieren o no nos quieren. Esto nos liberta, nos llena de gozo en todo momento. Aleluya. Por lo tanto, amada iglesia, tenemos que saber y tener como convicción. No estar convencido, porque si hoy estoy convencido, mañana puede ser que no, o alguien me venda otro cuento. Oye, cuando uno tiene una convicción en el espíritu, que el amor de Dios como Padre es incondicional y eterno, uno tiene que tener esa convicción. El amor de mi Padre es incondicional y es eterno. Si yo le preguntara a ustedes aquí en la tierra, lo terrenal, lo natural, ¿cómo ustedes quieren a sus hijos? Usted no tiene cómo medirlo. Usted no dice poquito, mucho. Bueno, la costumbre sí, muchísimo. Oh, sí, tremendo. Pero en realidad no hay una vara para medir ese amor. Yo he visto gente hacer cosas por sus hijos, oye, que le han dado candela hasta lo último y se mantienen ahí. Hello. Con justicia, con disciplina, con todas esas cosas, pero están ahí porque el amor no solamente se muestra, oye, sí, haz lo que te dé la gana. El amor se demuestra con mano dura. El amor se demuestra, oye, la palabra del Señor dice que al hijo que ama, disciplina. Y eso no nos gusta ni a usted ni a mí tampoco. A nadie le gusta la disciplina, pero es parte del amor. ¿Por qué? Porque detrás de esa disciplina hay una intención. Escucha bien, hay una intención que pesa más, aleluya, que a veces que las acciones. Por eso es que Dios mira el corazón, Dios mira las intenciones de los hombres, aleluya. Y la intención de Dios es que tú estés, oye, manifestando su bendición, porque tú eres una persona bendecida. Tú no estás en esta tierra mendigando bendiciones. Ay, pero que usted no sabe mi historia, usted no sabe cómo yo vivo, usted no sabe mis condiciones. Si estás en Cristo, a través de esas condiciones, tú eres una persona bendecida. Escucha bien, eres bendecido de las pies, ay, de la cabeza a los pies. Amén. Por lo tanto, a lo largo de la Biblia encontramos numerosas referencias que nos hablan del amor inmenso que Dios tiene por sus hijos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, mira cómo lo pone ahí hace un despliegue de la deidad de Dios. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, escucha bien, y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme de toda buena palabra y obra. Jeremías también en una ocasión dijo en el capítulo 31, verso 3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Vamos a celebrar al Padre. Vamos a celebrar. Oye, usted está de pie, se levantó hoy. Usted tiene que celebrar que Cristo te ama. Que muchos se fueron 17 anoche. Que mucha gente, millones de gente no abrieron los ojos. Pero a ti, a Dios le plació de levantarte porque hay propósito sobre tu vida. No te rindas, no tires la toalla. Hoy es tiempo de pensar y de analizar que el Padre te ama incondicionalmente. Él sabe amarte. Aleluya. Pero esta historia es interesante. Por eso dije que la historia, el protagonista no es el hijo pródigo. El protagonista es el Padre. Y también le dije que tiene dos vías. Esto sirve para el que no es y para el que es. Aleluya. Porque
Si estamos hablando del Padre, el Padre rescató al que no es, le dio lugar, nos dio la potestad de ser hijos de Él, pero también a los que ya estamos en muchas ocasiones nos da con irnos, nos da con revolcarnos por ahí y volver a Él. Cuando volvemos en sí decimos, wow, no me puedo gozar ni el mundo, ni la calle tampoco. Es que tengo que volver a mi Padre. Es algo que es mayor que nosotros. El poder que actúa en nosotros te jala, te jala, te jala, te jala hacia Él. Por lo tanto, el Padre en esta historia le da cuatro cosas a este hijo que también nosotros tenemos, que cuando nosotros llegamos a la conversión, oye, se nos pusieron. Recuerden que esto es una parábola, esto es una comparación. Estamos poniendo, exhibiendo algo natural, pero que significa una verdad espiritual. Por lo tanto, perdón, hay cuatro cosas que el Padre hizo por su Hijo y se encuentran en los versos 20 y 22. El verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, punto, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, ¿ok? Y se echó sobre su cuello, eso es. ¿Y qué dice? Y le besó. El verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Diga conmigo, beso, anillo, vestido y calzado. Estas cuatro cosas él le dio un beso, le dio un vestido, le dio un anillo y un calzado. Estas cuatro cosas representan cosas espirituales que usted y yo tenemos, aleluya, y nadie nos puede quitar, porque delante de los ojos del Padre usted tiene una posición. Delante, oye, el hombre decía, ponme a trabajar con los jornaleros, ponme a trabajar con los esclavos, ponme con ellos, yo viro para mi casa, pero ponme a hacer algo por ahí con ellos. Y el Padre dijo, no, 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 tú viniste sucio, pero te vamos a limpiar, porque no importa cómo, oye, no importa cómo tú llegues sucio, cómo tú llegues a mí, tú tienes un lugar. Es como tú coges un billete de 100, lo tiras al piso, lo ensucias, oye, lo revuelcas, lo metes al fango, pero cuando lo vuelves a abrir sigue siendo de 100. En otras palabras, usted sigue siendo hijo, usted sigue siendo hija. Y él le dio cuatro cosas. El beso, número uno, vamos a trabajar estas cuatro cosas y nos vamos, aleluya. El beso, número uno, representa una señal de perdón y de reconciliación. Yo creo que está de más decir que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió, Él nos perdonó nuestras transgresiones, nuestras rebeldías. Él nos perdonó. Hemos recibido el beso de Dios en la conversión. Aleluya. Es como si Dios te besara, como si Dios, oye, esto es poderoso, como si Dios te abrazara y te besara y te dijera, hijo mío, bienvenido a la familia del Señor. El apóstol Pablo entendía esto y en 2 Corintios capítulo 5 del 17 al 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no en la religión evangélica, si alguno está en Cristo, no en la religión uyuyú, oye, si alguno está en Cristo, no que si yo voy 7 veces, 5 veces, 4 veces, es que si estás en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando este hombre llegó al Padre, inmediatamente que ese hombre pisó la casa, inmediatamente que estaba presente delante de la figura paternal, todas las cosas ahora iban a ser nuevas. Todo había cambiado. Ya al papá no le importaba dónde te restregaste, qué hiciste con la herencia. No vemos una conversación que se le saque en cara. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no dejaste de hacer? Por nada, los recibió. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio entonces de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, escucha, aleluya, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aprende a besar con ósculo santo. Hello. Aprende, oye,
a mirar el tronco de tu ojo y no la paja de los demás. Aprenda a entender que la gente viene con tropiezos, con problemas, con situaciones difíciles. Esas son las de ellos, pero nosotros también tenemos las de nosotros. Aleluya. Y con todo y eso, el Padre que sabe amar siempre nos sostiene con sus brazos. Aleluya. Qué lindo entender que Dios nos besa, que Dios nos abraza a través de lo que Él hizo en Cristo. A través de la reconciliación. Usted no se reconcilió con Dios. Mm. Esto, dice la Biblia, esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ay, Dios mío. Esta historia es una de las historias más interesantes que demuestra ese amor incondicional del Padre. Y hay mucha gente que necesita entender, y yo es mi oración, que el Espíritu Santo se revele a los corazones de aquellos que están escuchándonos, que nos van a ver, a los que están aquí, que el Padre te ama, que Cristo te ama. Hay mucha gente que están tan traumáticos, que tienen tanto trauma, que han vivido vidas traumáticas, que hoy asocian el amor paternal que de la tierra, que los lastimó, que los empujó con el Padre Celestial. Y yo quiero decirte que son dos amores totalmente diferentes. Porque si tú puedes decir que tú amas a tus hijos, Dios ama más a tus hijos que tú mismo. Dios te ama a ti más de lo que tú puedes imaginar. Por eso es que no hay una definición para la palabra amor que le haga justicia. Amó tanto al mundo. Me gusta la versión pechita porque dice en ese verso de Juan 3:16 que hasta Dios, lo amó tanto que hasta Dios al Hijo. Como quien dice, imagínate, tacho, el amor era tan grande que cogió y entregó a su Hijo. Aleluya. Si yo le preguntara a usted, ¿tú entregarías a tu hijo por alguien? Pero se cae de la mata la respuesta, ¿verdad? Ese es el más santo que dice que no. El que más, el que más experiencia tiene, el que sabe mucho. Así que imagínese, Dios siempre gana. Dios siempre nos gana. Usted nunca le va a ganar a Dios en el dar. Porque el amor de Dios es tan inmenso, tan inmensurable, su profundidad, su anchura es tan extensa que nosotros no podemos entenderlo. Pero saber que Él murió por nosotros, que Cristo murió por nosotros, yo creo que con eso es suficiente, aleluya, para nosotros poder tener salud emocional en esa área, de entender que el Padre nos ama, no importa cuál sea nuestra circunstancia. Número dos, el vestido. El vestido era una señal de honor. Era una señal de honor. El vino revolcado en pecado, se le perdona, se le besa, se le abraza y le visten de ropas nuevas. Cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros, oye, hemos sido vestidos de justicia, de gracia, de santidad. Hemos sido vestidos con ropas blancas, aleluya. Pero era una señal de honor. En otras palabras, no importa de dónde te saqué, de dónde llegaste, tú tienes honor, tienes una posición, eres importante. Juan capítulo 12, verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Alabado sea su nombre. Otra cosa que es interesante es el anillo que le pusieron a este muchacho. Como también en el Espíritu nosotros hemos recibido un anillo de parte del Señor. Escucha bien, este anillo lo que representa es autoridad. Y no estamos hablando de cualquier autoridad. Tenemos que entender que la autoridad divina está contenida en Jesucristo mismo, y por medio de esa autoridad absoluta es que se debe entonces medir
toda otra autoridad, sea civil o sea eclesiástica. Aleluya, nos dieron autoridad para un mundo espiritual, para ser discípulos. Aleluya, para echar fuera demonios, para lidiar con cosas espirituales, también para cosas civiles, para cosas de gobierno. Dios ha delegado autoridades, pero la autoridad que no se ha dado es la de subyugar a otra persona, es la de manipular a otra persona. Eso no se ve en la creación. Él no le dijo a Adán, ahora te hice una esposa para que la sometas y haga lo que a ti te dé la gana. Hello, no. Ella es cogobernadora junto contigo. Lo que pasa es que hay dos o tres gente que le gusta subyugar el machismo cultural, el feminismo cultural. Todas estas cosas se meten en la vida de la casa de los cristianos y hacen un arroz con leche que no se sabe ni la hora que es. Hay gente hoy en día que está abusando de gente, está sometiendo a la gente, está coartando, oye, la unidad del cuerpo, está castigando, castrando, oye, el progreso de la gente, aleluya, porque está manipulando, está, oye, ejerciendo, usurpando una autoridad que no le pertenece. Y el Señor fue claro con esto. El Señor en Mateo capítulo 25, capítulo 20, verso 25 al 28, Él dijo, entonces Jesús llamándolo a los muchachos, a los discípulos, dijo, oye, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En otras palabras, la gente del mundo es la que quiere pisar a los demás. La gente del mundo es la que te quiere ver abajo, pero nosotros somos cabeza y no cola. Nosotros tenemos que estar arriba y no abajo. Por default somos hijos del rey, bendecidos herederos, aleluya. Y él le está diciendo, mas entre vosotros no será así. Escucha bien, si a ti te gusta manipular la gente, si a ti te gusta, oye, usurpar una autoridad, que mira, usted puede botar aceite por las uñas y usted no tiene la autoridad de gobernar a nadie. Alabado sea su nombre. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hay dos o tres que van a tener que, oye, que coger la toallita y ponérsela encima del hombro, y entonces no importa si eres apóstol, profeta o pastor, esto es irrelevante. No tienes la autoridad para tú subyugar la gente, no para pararte encima de nadie. Usted no tiene autoridad ni de la misma iglesia que pastorea. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia tiene una cabeza y se llama Cristo. Y si usted no entiende eso, por eso es que atropellan la gente, por eso es que la empujan para afuera, por eso es que piensan que nosotros somos los que mandamos. Y aquí manda Cristo, aquí manda su palabra. Si todo lo que hacemos no representa lo que aquí está escrito, entonces vamos a tener problemas. Aleluya. Ese anillo representa autoridad, pero no ese tipo de autoridad. Aleluya. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se necesitan gente con toallas y lebrillo. Se necesita gente que estén dispuestas a servir a los demás, desde la cabeza hasta los pies, desde el pastor, del apóstol, del profeta. Esos son los primeros que tenemos que aprender a hacer eso. Escucha bien lo que te quiero decir. Hello. Es importante. Es importante. Hoy hay una tiraera astronómica. Hoy hay una pelea nuclear por las redes sociales de quién es más profeta que quién. Ya los apóstoles están pasando de moda. Usted sabe que todo el mundo antes quería ser evangelista, después todo el mundo quería ser pastor y después todo el mundo apóstol. Todo el mundo se puso el ticket de apóstol. Después, ahora todos quieren ser profetas. Mire, confórmese con el don que Dios le dio para edificar la iglesia. Hágalo bien, hágalo con excelencia. Aprenda a servir. Aprende a amar. Usted no puede ser tan siervo y tan apóstol y tan profeta sin dejar de ser hijo y servidor. Él no vino a servir. Él no vino a ser servido. Él vino a servir. Por ende, el anillo que se le dio al hijo
no representa una autoridad sobre otro ser humano. En aquel tiempo representaba la autoridad sobre sus esclavos. En aquel tiempo había esclavitud. En aquel tiempo se subyugaba a la gente. Pero la autoridad que le dio el papá representaba de que tú tienes una posición aquí, que tú estás por encima de ellos. Pero en el mundo espiritual no funciona así. Usted y yo no somos los ungidos. Escucha bien. Y escucha, iglesia, pueblo, escucha bien. El pastor que te diga que usted no puede hablarle estrujado, que usted no puede cuestionarlo porque él es un ungido y hay bendito sea el que se meta con un ungido de Dios, pues déjame decirte, el ungido es Cristo y nosotros en Cristo también somos ungidos, lo que quiere decir que el apóstol, el profeta, el pastor y el maestro son ungidos, amén, pero también usted es ungido, todos nosotros somos ungidos, aquí no hay niveles, delante de Dios estamos todos en la misma fila, que tengamos funciones, dones diferentes, eso es otro cuento, pero todos nosotros tenemos que aprender a ejercer esa autoridad espiritual sin dañar ni castrar el progreso y el propósito de nuestros hermanos en la fe. Aleluya. Número 4. Otro de los regalos interesantes que este papá, cuando lo vio sucio, que representa el pecado, lo limpia y lo viste. Dijimos que le dio un beso, reconciliación. ¡Mua! Olvídate de todo lo que pasó. Vente, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío, mira cómo tú estás sucio. Lo limpió, le puso un vestido, ropas nuevas. Eso representa el nuevo hombre. Ahora, oye, ahora no tenemos ese cuerpo de pecado. Ahora tenemos el nuevo hombre en el espíritu. Le dio autoridad. Como Dios nos las da a nosotros, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Ahora nos dio el pase, nos dio la autoridad de poder hacer discípulos, de reprender los espíritus inmundos. Esa autoridad es para el mundo espiritual. Aleluya. Y también le dijo, pónganmele unas sandalias, pónganmele unos zapatitos ahí. Y no eran Louis Vuitton. A lo mejor tenía un botón, pero no eran Louis Vuitton. Hello. Eran unas sandalias allí de esa último modelo de aquel tiempo, pero se las pusieron. Y esto, el calzado, lo que representaba era libertad. El calzado representa libertad. Los esclavos en aquel tiempo andaban descalzos. Y cuando te ponían unas chancletas último modelo de cuero de jicoteo, de camello, yo no sé de qué, de qué rayo lo hacían. Pues oye, eras libre, representaba libertad. Y Cristo nos hizo libres. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo nos hizo libres. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud, libres del pecado. Ahora usted en Cristo tiene el poder para decirle que no a aquellas cosas que quieren dañarlo. Dice Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 6:18 al 22, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Y el verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, escucha, la santificación y como fin la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora estamos hablando de la parábola del hijo pródigo, que el protagonista es el padre que sabía amar, que corrió a cubrirlo, que le dio un beso, que le puso un vestido, que le dio anillo y le puso calzado. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Todas estas cosas usted ya las tiene en Él. Yo hago un llamado a todos aquellos que están descarriados, aquellos que se han alejado por las razones que sea, son irrelevantes, a volver en sí, a volver al Señor, a volver a la fuente de vida, a volver a la fuente de vida eterna. Este hombre, después que lo vistió, que lo limpió, que le dio calzado, vestido, anillo, dice en el verso 23, y traed el becerro gordo
y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarte. Yo quiero que tú entiendas, cuando tú das ese paso de fe, cuando tú vuelves a Dios, hello, hay fiesta en el cielo, hay celebración de gozo, aleluya. Así que yo quiero que tú inclines tus rostros en esta hora. A todos los que nos están viendo por las redes sociales les bendecimos y nos vemos la semana que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Yo quiero que usted